Sí, la electricidad, la cadena de suministro de alimentos, la cadena de suministro de agua, es decir, no hay agua potable en ningún sitio. Ahora dependemos del agua embotellada y del agua filtrada que se obtiene gracias a la red eléctrica. Creo que fue en 1859 cuando ocurrió el evento Carrington, y en ese momento el campo magnético era aproximadamente un 15% más fuerte de lo que dicen que es hoy en día. Si ese evento ocurriera hoy o en los próximos 5 a 10 años, estaríamos en problemas. Sí, estaríamos bastante perdidos. Sí, lo que ocurrió en 1859, que es la última supererupción solar, es también el año más cercano en el que comenzó el cambio magnético en este planeta, lo que probablemente no sea una coincidencia. Si un evento de ese nivel ocurriera hoy, estaríamos en un gran problema. La extensión de las auroras boreales y australes el pasado mes de mayo, y supongo que no el pasado mes de mayo de este 2025, sino el año pasado, en mayo, durante la temporada solar de 2024, las auroras alcanzaron los mismos niveles que se registraron en 1859. En 1859 fue una erupción solar X100, pero lo que ocurrió el año pasado fue una X1. Hubo una X2. Ahora bien, la erupción principal de 1859 fue una X100, pero no es que no hubiera otras erupciones de ese grupo de manchas solares. Probablemente un par de X5, X10, pero fue 100 veces más potente que lo que nos golpeó en mayo del año pasado, y la Tierra reaccionó exactamente de la misma manera. Así que eso es realmente un problema. Ciertamente empecé a preocuparme un poco durante la mayor parte de 2023 y 2024. Parecía que cada mes tenía que informar de este pequeño evento del Sol que provocaba lo que llamamos auroras de baja latitud. Se ve en Arizona, Texas, Florida, y yo había planteado la hipótesis de que esto podría indicar que hemos tenido otra gran aceleración y otra gran caída en la intensidad del campo magnético de la Tierra. Ahora bien, el científico geofísico número 1 de Rusia es un tipo llamado Sergei Semenenko. Publicó un artículo en abril de 2024. Esto fue literalmente solo un par de semanas antes de la supertormenta solar del año pasado. En marzo de 2023, aproximadamente 13 meses antes de que se publicara su artículo, se había producido la anomalía magnética más fuerte del campo hasta la fecha. Y ese fue precisamente el momento en el que empecé a tener que hacer estos informes cada mes. Estaba usando el término en broma. Un pequeño gas de ardilla del Sol nos golpeó como un tornado, y de repente tuvimos nuestra explicación y aparentemente no debía contárselo a nadie porque lo enviaron al extremo oriental de Siberia para trabajar allí. Pero cada vez que uno de estos tipos abre la boca, es oro, y luego pagan el precio por ello. Esa es la razón por la que no oímos más. Me sorprende que haya conseguido que la gente del documental dijera lo que dijo, porque la mayoría de ellos tienen hipotecas, la mayoría siguen pagando sus préstamos estudiantiles, tienen hijos que van a tener sus propios gastos, ya sabes. No son personas que estén en la mejor posición para hacer sacrificios. No te dedicas a la academia para convertirte en multimillonario. Son personas a las que les pedimos, a las que necesitamos que se sacrifiquen para contarle al mundo todo lo que está pasando, lo cual es una situación bastante cruel e injusta. Y así cuando empiezas a pensar en ello de esa manera, es un ciclo, nos toca. Todo lo que querríamos ver o creemos que deberíamos ver, lo estamos viendo, y lo estamos viendo acelerarse. Y esto es realmente muy importante para esos 5 problemas naturales y el único problema humano, el sexto, nuestra dependencia eléctrica. Así que se trata de un evento cercano al nivel de extinción, y ahora mismo estamos en medio de él. ¿Sabes ese momento en la cima de la primera colina de la montaña rusa en el que aún no vas demasiado rápido, pero miras hacia abajo y ves lo que está a punto de sucederte? Nuestro planeta está justo ahí y casi nadie lo sabe, casi nadie habla de ello, y de hecho se están haciendo grandes esfuerzos para que siga siendo así, y eso es lo principal contra lo que estoy luchando. Sí, lo entiendo.
Sí, quiero decir en cuanto a Carrington, lo que ocurrió entonces fue que los cables telegráficos se quemaron, ¿cierto? Eso era realmente todo lo que había en aquella época. Quiero decir, había un par de lugares que tenían pequeños generadores individuales y tenían luz en sus casas, como Andrew Carnegie, ya sabes, gente así. Pero el único uso generalizado de la electricidad era en los cables telegráficos. Se incendiaron. Los operadores recibían descargas eléctricas, desenchufaron las máquinas y los mensajes seguían llegando porque había mucha electricidad para alimentarlas solo con la tormenta solar. Y luego, por supuesto, las máquinas también se incendiaron. Y cuando piensas en ese nivel de cosas sucediendo con todo lo eléctrico en el mundo actual, no hay vuelta atrás. No es como, envía a alguien a arreglar el cable. ¿Quién? ¿Qué cable? Nuestros cables de respaldo también se derritieron. ¿Cómo van a llegar allí? El camión no funciona. Pediremos otra a la fábrica. ¿Qué fábrica? Se quemó. ¿Y con qué se supone que voy a llamarlos? No puedo enviarles un correo electrónico porque no hay internet. Te das cuenta de que cuando todo se cae nadie viene a ayudar y nada vuelve a funcionar. No es como si un huracán hubiera azotado esta parte del mundo. Enviemos a todo el mundo a ayudar. O ha habido un terremoto aquí, enviemos ayuda en avión. Cuando ocurre en todas partes al mismo tiempo, no hay vuelta atrás en absoluto. Sí, la civilización tal y como la conocemos habrá desaparecido en ese momento. Correcto. Sí, quiero decir, no hay reconstrucción. Eso es lo que la gente realmente no entiende. Si tuviéramos una tormenta solar lo suficientemente fuerte, si la infraestructura no se ha reforzado y consolidado por completo y se ha colocado bajo tierra, ¿qué es lo que realmente hay que hacer, verdad? Quiero decir, ni siquiera el subsuelo va a servir de ayuda frente a una tormenta solar, porque no se trata realmente de una cuestión de línea de visión, es inducción. Y de hecho, cuanto más se desciende, más fuerte puede ser la inducción. De acuerdo, entonces no hay nada que podamos hacer. No, realmente no. Lo que hay que entender es que esto ocurre cada 150 o 200 años, la tormenta solar. Es solo que si una especie dependiente de la electricidad a ninguna de las formas de vida del planeta le importa. Quizás vieron unas auroras increíbles en lugares donde ya sabes no deberían haberlas visto, como estamos en México viendo la aurora boreal. ¿Qué divertido es eso? Inventemos algunas historias sobre Dios para poder transmitir esto y explicar lo que acabamos de ver. Pero en general, ¿a quién le importa? No pasa nada. Pero sabemos que estas supererupciones solares ocurren cada 150 o 200 años. Hace una semana se cumplió el aniversario del evento Carrington, 166 años, y ocurren cada 150 o 200 años. Olvídate de todo este cambio de polos magnéticos y del ciclo de desastres de la Tierra. Estamos en la zona de peligro de que el Sol nos envíe de vuelta a la edad de piedra por sí solo, incluso sin todo este asunto magnético del que estoy hablando. Así que el Sol y el campo magnético de la Tierra se miran el uno al otro como diciendo, ¿cuál de los dos va a acabar con los humanos ahora mismo? Y es una especie de carrera para ver cuál de los dos lo hará primero. Claro. Hay todo tipo de carreras. Tenemos la IA, tenemos las armas nucleares, tenemos los virus. ¿Has visto ese meme que combina la IA con el sol? No, pero suena fantástico. Empieza así. El hombre adora al sol. El hombre se desarrolla. El hombre desarrolla la IA. La IA toma el control. El sol destruye toda la tecnología. Los humanos vuelven a adorar al sol. Increíble. Sí, realmente lo es. ¿Y cuánto duran y con qué frecuencia se producen? Es una pregunta fantástica. Bien, el sol tiene un ciclo primario de 11 años en el que pasa de no tener ninguna mancha solar, que son las que provocan las erupciones y las tormentas solares, a un aumento y luego a una disminución hasta cero en 11 años. Así que pasamos unos 2 o 3 años en el mínimo y otros 2 o 3 años en el máximo. Y luego el resto es el ascenso y el descenso. Y en su mayor parte casi todas las erupciones solares y las tormentas solares ocurren en el máximo.
Sí que tenemos algunas tormentas solares fuera de ciclo. A veces una mancha solar aparece de la nada. Lo interesante es que eso suele ocurrir con mayor frecuencia cuando hay un cometa dirigiéndose hacia el Sol o cuando se produce lo que llamamos una alineación planetaria fenomenal o geometría planetaria. Bueno, por suerte no hay ningún cometa enorme dirigiéndose hacia el Sol en este momento, a excepción del cometa 3I Atlas durante el máximo solar. Sí, y además desde fuera de nuestro sistema solar. En los próximos días voy a presentar un nuevo artículo que explica realmente por qué el cometa 3I Atlas es diferente de otros cometas. Tiene la polarización negativa más alta de todos los cometas que se han visto, lo cual no es del todo inesperado, dado que proviene de fuera de nuestro sistema solar. Pero lo extraño del cometa 3I Atlas se debe a su polarización negativa. Así que este es el pico del máximo solar actual, que parece alcanzar su punto álgido justo a finales de 2025, que casualmente es el mismo momento en que el cometa Atlas pasa justo por delante del Sol. ¿Es una coincidencia? En este caso, probablemente. Sí, sin embargo, es interesante. Es interesante y significa que probablemente aún no hayamos terminado de ver los fuegos artificiales de nuestra estrella en este ciclo de manchas solares de 11 años. Y lo interesante es que parece haber un pequeño desfase entre el número de manchas solares y la potencia de las tormentas solares. Hay un retraso de aproximadamente 1 o 2 años. Así que si este año es el pico de las manchas solares, el pico de potencia de las tormentas solares, muy probablemente, mirando hacia atrás en el tiempo, debería ser en 2026 o 2027. A esto lo llamamos máximo geomagnético frente a máximo de manchas solares. El geomagnético se retrasa entre 1 y 2 años. Así que sí, es evidente que en este ciclo de manchas solares de 11 años, probablemente aún no hayamos visto todas las tormentas solares. Por eso dije que el Sol podría hacerlo mañana. Realmente no hay forma de predecirlo. Y ese es uno de los aspectos más aterradores de todo esto, porque ya sabes, si de alguna manera se pudiera correr la voz y suficientes científicos dijeran las cosas correctas, se podría hacer una preparación fenomenal para lo que se avecina. Si el Sol deja sin energía al planeta antes de que todo el mundo se ponga de acuerdo, es como si soltaran un montón de ratas en un laberinto. Buena suerte. Sí, es una locura. Y supongo que ahora mismo, en cualquier caso, el campo magnético es relativamente fuerte desde un punto de vista histórico, ¿no? Si nos remontamos 1 millón o 3 millones de años atrás, estamos en el percentil 95 en términos de intensidad en este momento, pero ha ido disminuyendo durante los últimos 150 años y es posible que esa disminución se acelere. Por lo tanto, hemos construido toda esta infraestructura eléctrica y estas redes de energía en una época en la que teníamos una protección extrema para esa infraestructura concreta, y luego atravesamos un periodo en el que el campo magnético comienza a debilitarse. Ni siquiera sabemos cómo será ni qué necesitamos para reforzar esa infraestructura y que pueda sostener nuestra civilización. Tienes toda la razón en eso. Con un evento lo suficientemente grande, probablemente no haya forma de protegerse contra ello. Pero incluso cosas como de acuerdo, por lo general el público no entiende cosas como las fases y el hundimiento de los sistemas eléctricos. Pero no es tan sencillo como encenderlo y que la electricidad pase por el cable, sino que hay que sincronizarlo y cosas por el estilo. Y todo eso puede estropearse con solo aplicar un campo magnético diferente, por lo que incluso si llegáramos al otro lado de esto con suficientes materiales y conocimientos, probablemente no podríamos diseñarlo igual. Tendríamos que diseñarlo todo de forma diferente para el nuevo entorno que vamos a experimentar en ese momento. Así que es un cambio de paradigma en todos los sentidos. Es difícil de ver realmente. Una buena forma de pensar en ello es que conozco a mucha gente que está tratando de pensar en formas de llevarse el 2025 con ellos. Y un sujeto llamado Mike, que me ayuda a dirigir el Observer Ranch en Colorado, dijo que ahora deberíamos pensar en el 2025 a.C. y empezar de nuevo desde ahí.
Y no puedo estar en desacuerdo con eso en absoluto. Deja de intentar llevarte contigo el 2025. Lo que tienes que pensar es cómo sobreviviría yo o cómo sobrevivieron ellos en el 2025 a.C. y cómo podemos acelerar el proceso para volver a donde estamos ahora. Bueno, yo tendría agua potable, eso es muy útil. Sí, es muy útil. Y hay otra cosa que hay que recordar. Esto nunca ha acabado con el planeta. Sí, nunca ha acabado con nuestra especie. Hay historias de este evento en varios lugares del mundo y describen una semana de infierno cósmico en su punto álgido, pero seguida de una edad de oro en la que las cosas crecen, hay abundancia, el clima es benigno, etc. Entonces, ¿cómo llegamos al otro lado de esa semana de infierno cósmico y nos preparamos para hacer lo que hicieron nuestros antepasados? Sí, continuemos con la teoría. Ha sido una gran conversación sobre las erupciones solares, las tormentas solares, el evento Carrington, todo eso. Sigamos con tu teoría del cambio de polos. ¿Y qué pasa después de este punto? Así que tienes los polos, el polo norte y el polo sur magnéticos que se han invertido y ahora están más cerca del ecuador que de los polos geográficos norte y sur. El campo magnético se ha debilitado debido a que el campo es débil. El campo magnético se ha debilitado, hay más radiación solar entrando. Probablemente tengas un problema importante ya que es posible que no tengas red eléctrica solo por esa actividad y el debilitamiento del campo debido al cambio de polos, incluso sin una gran explosión solar. Claro. Entonces, ¿cómo se vería eso desde un punto de vista que tal vez no sea el de la población humana? Porque obviamente eso se verá dramáticamente afectado. Quiero decir, habrá, como usted dijo, probablemente una corrección de la población de más del 90% si las redes eléctricas se caen por esto. Pero desde un punto de vista geológico o desde un punto de vista de la biosfera en su totalidad, ¿qué pasará con la Tierra en ese momento? ¿Te refieres a lo peor de la situación? Supongo que una vez que las cosas se estabilicen, los polos se asentarán en esas posiciones y habrá un periodo de tiempo entre ese momento y el momento en que vuelvan a sus posiciones originales. ¿O habrá algún tipo de movimiento geográfico de los polos? ¿Qué pasará después? Así que aquí es aproximadamente donde pasamos de la ciencia convencional a lo que, en mi opinión, sugieren las pruebas sobre cómo se desarrollan algunos de estos detalles. Aunque no se hable de ello, está completamente dentro de las revistas científicas más prestigiosas y revisadas por pares. Esto está sucediendo de forma cíclica. Estamos viviendo un momento en el que vemos todas las señales y sí es algo muy importante desde el punto de vista climatológico, radiológico, de navegación, y debido a nuestra dependencia eléctrica como especie. Estas son cosas en las que esa parte es irrefutable. Lo que ocurre ahora es donde las cosas se vuelven un poco locas, y con eso hay que empezar por lo que está ocurriendo fuera de la Tierra, porque la Tierra parece ser la esfera que menos cambia en todo nuestro sistema solar, y eso es un truco realmente ingenioso en medio de un cambio de polos magnéticos, a menos que se esté produciendo un cambio magnético en todo el sistema solar, entonces tendría sentido. Ahora bien, para entender todos los detalles, probablemente necesitaríamos dedicar 1 o 2 horas a repasar cómo el Sol influye en el clima, cómo el Sol influye en los terremotos, el artículo que escribí en 2015. En este momento basta con entender que los rayos solares, las erupciones solares, el viento solar y las partículas solares pueden afectar al clima y que pueden afectar a la sismicidad y a los terremotos. El Sol está cambiando muy rápidamente, su composición química está cambiando. Hay un rápido aumento del helio en la atmósfera solar y esto está ocurriendo a medida que cambian sus campos magnéticos. Así que no solo la Tierra está experimentando un cambio magnético, sino que el Sol también lo está haciendo. Tenemos pruebas directas de un cambio magnético en Júpiter. La señal de radio que Júpiter envía en todas direcciones está cambiando. ¿De dónde proviene?
Proviene de los electrones que están atrapados en su campo magnético y debido a la forma en que se aceleran, liberan estas ondas de radio. Esto comenzó a cambiar por primera vez en un siglo en 2012 y sigue cambiando muy rápidamente, dado que la naturaleza del electrón no cambió solo en Júpiter y en ningún otro lugar. Lo que sucedió fue que su acelerador cambió, haciendo que emitiera un sonido diferente. Ahora bien, esto se suma a todas las anomalías climáticas que está experimentando Júpiter, lo cual también sería de esperar si estuviera sufriendo un cambio magnético. Pero no necesitamos buscar pruebas indirectas, ya que tenemos pruebas directas de sus señales de radio. También tenemos pruebas directas de que en este momento se está produciendo un cambio magnético en Urano. Y lo interesante es que no nos lo dijeron abiertamente, nos lo han dicho de forma indirecta. A principios de este año, la NASA publicó una noticia que decía: por fin hemos podido determinar la velocidad de rotación exacta de Urano, y es así como lo hemos hecho. Tuvimos que ir y utilizar estas nubes para rastrear diferentes áreas, y normalmente es fácil, pero en Urano es difícil porque los polos magnéticos están en pleno cambio y no pudimos utilizarlos. Así que lo que tuvimos que hacer fue observar las nubes, y en ese momento yo pensé, un momento, ¿qué acabas de decir? ¿Dónde estaba ese comunicado de prensa? ¿Dónde está la base científica? No, simplemente lo dijeron de pasada, en medio de todo esto, que los polos magnéticos de Urano están cambiando y que por lo tanto no podían utilizar esa información. Así que lo que hicieron fue ir y decirnos, como si fuera algo secundario, que los polos magnéticos de Urano están cambiando, y que yo quedé como, espera, ¿qué acabas de decir? ¿Dónde está ese comunicado de prensa? ¿Dónde está la información científica? No, simplemente lo anunciaron como un comentario al margen en medio de todo esto, que los polos magnéticos de Urano se están desplazando en este momento. Así que en Urano, Júpiter, la Tierra y el Sol tenemos pruebas directas de que los cambios magnéticos provocan otras cosas. Pero en las otras esferas tenemos pruebas indirectas. En Venus, los vientos más rápidos son un 33% más rápidos que los que solían ser en la Tierra. Nuestros vientos más rápidos solo son un 4 o 5% más rápidos, y todo lo que hay que hacer es buscar el forzamiento solar del viento en cualquier sitio, como en Google Scholar, donde solo hay que mirar artículos y cosas por el estilo. Si Venus está sufriendo un cambio magnético que lo hace más vulnerable al Sol, cabría esperar que algo como la velocidad del viento aumentara. El cambio climático en Marte eclipsa cualquier cosa que esté sucediendo aquí en el planeta Tierra. Es algo que cabría esperar. Su sismicidad, sus terremotos marcianos superan con creces lo que se creía posible. Quizás esté sufriendo un cambio magnético. Además, ahora se cree que el manto de Marte está vivo y activo, cuando antes se pensaba que era un planeta geológicamente muerto. Me encanta leer estos artículos en los que intentan explicar por qué se equivocaron durante el último siglo con respecto a Marte. La cuestión es que no creo que se equivocaran, creo que Marte realmente está despertando. Saturno, una supertormenta perfectamente sincronizada cada 30 años. ¿Por qué? Saturno tiene una órbita no circular. Saturno se acerca mucho y luego se aleja, y cuando llega a su punto más cercano, recibe tanta energía solar que se forma una supertormenta en su hemisferio norte, y ocurre puntualmente cada 30 años. Incluso Galileo lo observaba con sus telescopios en aquella época. Neptuno, congelándose rápidamente y con un cambio radical en sus patrones meteorológicos principales. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que nunca verás, nadie ha visto nunca, un huracán formándose frente a la costa de Florida y desplazarse a lo largo del Ecuador para azotar África. Así no es como funcionan estas supercélulas tornadizas. No se forman sobre Alabama y se dirigen hacia California. No van de oeste a este a través del país, ¿verdad? Estos son los patrones de tormentas aquí en el planeta y son robustos. Nunca cambian, lo creas o no, igual que en Neptuno, excepto que acaban de cambiar, acaban de revertirse en Neptuno.
Bueno, es bastante difícil imaginar cómo sucede eso a menos que algo dramáticamente importante para el planeta se esté revirtiendo al mismo tiempo. Plutón perdió una quinta parte de su atmósfera en 2019. ¿Cómo perdió Marte su atmósfera? Perdió su campo magnético. Antes se parecía a la Tierra. Había ríos, había atmósfera, había océanos, y luego perdió su campo magnético. Así que en el Sol, en la Tierra, en Júpiter, en Urano, tenemos pruebas directas de cambios magnéticos, y en todas las demás esferas tenemos pruebas indirectas que respaldan la idea de que todo el sistema solar está experimentando un cambio magnético. Son muchas coincidencias, y de hecho hay algunas más, pero antes de llegar a ellas debemos preguntarnos ¿qué podría causar esto? Claro, ¿se trata solo de nuestro sistema solar o es de la galaxia? Bueno, es la galaxia, pero es una característica interesante de la galaxia. Es la lámina de corriente galáctica, y todo lo que sabemos sobre el magnetismo galáctico nos dice que está sucediendo algo extraño en el plano de la Vía Láctea. Tiene los campos magnéticos norte y sur que la envuelven, pero también tiene esa lámina de corriente ondulada y ondulante que la atraviesa. Y en realidad en la Vía Láctea, ahora estamos más allá de las matemáticas y la teoría. Lo han detectado, saben la altura que alcanzan las ondas, saben el grosor de estas ondas, etc. Lo han descubierto en otras galaxias, lo ven alrededor de las estrellas, pueden recrearlo en un laboratorio. Y en esencia se trata del lugar donde se encuentran los campos magnéticos norte y sur de la galaxia. Y hay una sobreabundancia de polvo y partículas cargadas, pero básicamente lo que significa es que hay una capa de corriente, una inversión magnética galáctica que barre todo el sistema solar. Imagínate que tienes una manguera y la estás girando en círculos. Si lo miras desde arriba, parecerá una espiral, girando de esa manera, pero sale constantemente del centro y se mueve hacia afuera en forma de ondas. Otra forma de verlo es lo que ocurre cuando se deja caer una piedra en un estanque muy tranquilo o algo así. No es solo una ola, es como si estas ondas salieran concéntricamente del mismo punto. Esa es una buena forma de pensar en lo que es la lámina de corriente galáctica. Y curiosamente, ahora sabemos que ahí es donde se encuentra realmente la inversión magnética galáctica. Y cómo sale ola tras ola. Sabemos que debe ser un evento cíclico que afecta a nuestro sistema solar una y otra vez, y debería provocar un cambio magnético importante en todo el sistema solar. En intervalos de tiempo específicos. Sí, en intervalos de tiempo específicos. Y así es como la física galáctica, procedente de un rincón completamente diferente de la sala, se encuentra con la geofísica, la física planetaria y la física solar, y cuenta la misma historia, sin tener ni idea de que estaban en rumbo de colisión para encontrarse aquí en el medio. Por lo tanto, creo que podemos dar por sentado que este ciclo no es algo que solo ocurre en la Tierra, es algo que ocurre a nivel galáctico en nuestro sistema solar cuando se produce la inversión magnética galáctica. Sabemos lo grandes que son las ondas, sabemos lo densas que son las ondas, no son finas como el papel, tienen una densidad de entre 20 y 30 años luz, y a la distancia de la Tierra desde el centro galáctico tienen una altura de unos 200 años luz como onda. El hecho de que explique perfectamente lo que necesitamos explicar desde el punto de vista geológico, cíclico y paleomagnético y lo que observamos actualmente en todo el sistema solar es casi demasiado. Es como si estuvieras caminando por la calle y tuvieras esta llave en la mano y de repente te encuentras con tu gemelo perdido hace mucho tiempo, del que no sabías que existía. Levantas la vista y de repente ves que esa persona es exactamente igual que tú. Y no solo eso, sino que tiene la llave de ese candado que tienes en la mano. Ese es el nivel del que estamos hablando aquí con las ciencias de la Tierra, las ciencias del sistema solar y el encuentro con esta ciencia galáctica. Ese es el nivel de coincidencia que probablemente no sea una coincidencia, probablemente haya algo ahí, pero no olvides que no se trata solo de la inversión magnética. ¿Qué más dije que tiene la lámina de corriente galáctica? Tiene un exceso de polvo,
iones, partículas y otras cosas por el estilo. Fuera de las esferas de nuestro sistema solar, en el espacio interplanetario del sistema solar, el polvo está aumentando, los iones están aumentando, los átomos y gases neutros energéticos están aumentando. La luz reflejada del Sol, lo que llamamos luz zodiacal, está aumentando. Las naves espaciales Voyager y New Horizons, que están más allá de Plutón, se encuentran ambas en la dirección general del centro galáctico. Todas ellas lo están detectando frentes de presión, ondas de choque y regiones magnéticas que no esperaban ver, lo que indica que estamos recibiendo su impacto. Así que ese polvo adicional, esos frentes de presión magnética y esas ondas de choque y esos átomos neutros energéticos adicionales, es como encontrarse con tu gemelo en la calle. Él tiene la llave de la cerradura que tú tienes en la mano e intentas entablar una conversación, pero cada palabra que dices es exactamente la misma, y entonces te ríes, pero tus risas son exactamente iguales. Y luego intentas hablar de nuevo en el mismo momento en el que él lo hace. Tiene que haber una forma de explicar lo que está sucediendo en nuestro sistema solar y cómo podría estar sucediendo una y otra vez. Da la casualidad de que desde el punto de vista de la física, lo que sabemos desde hace años, que tiene que estar ahí por las matemáticas y la teoría, y que ahora hemos observado y podemos describir, y no solo en la Vía Láctea, sino también en otras galaxias cercanas, resulta ser la única forma de explicar todas estas cosas que necesitamos explicar aquí en la Tierra y en nuestro sistema solar. Y también explica el polvo adicional, los gases adicionales, los átomos adicionales y los iones adicionales. A estos los llaman iones de captación interestelar. Esto es como una coincidencia de 9 vías en este momento y a partir de ahí solo empeora. De acuerdo, déjeme ver si lo entiendo primero. Entonces, el agujero negro supermasivo en el centro del universo está emitiendo ondas que viajan y que, según usted, tienen unos 100 años luz de altura. En realidad empiezan siendo pequeñas y luego se hacen más grandes a medida que se alejan de la galaxia. Por lo tanto, probablemente solo tengan unos 100 años luz de altura cerca del centro galáctico. Se acercan a los 300 años luz de altura en las afueras de la galaxia. De acuerdo, entiendo. Y entonces, ¿dónde estamos nosotros? Básicamente en el centro del plano galáctico. Estamos bastante cerca. De acuerdo. Por eso los impactos que vemos cada 6.000 y 12.000 años son básicamente en intervalos constantes, porque si estuviéramos en la parte superior de la onda, en la parte más alta del plano galáctico o en la parte más baja del plano galáctico, entonces estaríamos recibiendo la parte superior de la onda o la parte inferior de la onda, supongo. Entonces, la otra cosa es que si esto es el disco de la Vía Láctea, aquí es donde están todas las estrellas. Las ondas van muy alto y muy bajo, y entonces el Sol se mueve un poco hacia arriba y hacia abajo en la galaxia, pero ya sabes, estamos hablando de la diferencia entre 5.990 años o son 6.011 años esta vez, y dudo que sean exactamente 6.000, pero es una aproximación bastante cercana. Si vives en el mismo lugar durante 100 años, las aves no van a migrar pasando por tu casa exactamente el mismo día cada año. Pero no es como si lo hicieran en octubre cada año y no las fueras a ver en marzo. Quizás sea el 4 de octubre, quizás sea más cerca de Halloween. No va a ser en marzo, de acuerdo. Eso está afectando al campo magnético del Sol y de todos los planetas que se encuentran dentro de nuestro sistema solar, y está cambiando. Está provocando cambios en el dipolo que existe entre la Tierra y el Sol y todos los demás planetas, y está haciendo que estos se muevan y en algunos casos se inviertan. Supongo que la inversión, según dices, es de 12.000 años y luego hay más bien una excursión cada 6.000 años, ¿no? Lo que ocurre cada 12.000 años es que las cosas se descontrolan mucho, pero esto es solo mi interpretación de las pruebas. Pero si damos un paso atrás, sí, todo lo que decías sobre que es una inversión magnética galáctica
que viene en oleadas, que ocurre cada pocos miles de años en un ciclo bastante repetitivo, provocando todos estos cambios en todo el sistema solar que estamos viendo ahora, explicando el ciclo del que tenemos pruebas geológicas, y luego además algún listillo dice, sí, ¿qué pasa con el polvo extra y los átomos e iones neutros energéticos? Y entonces los astrónomos dicen, también tenemos todo eso, y el polvo adicional lo estamos viendo desde el New Horizons, más allá de Plutón, hasta la atmósfera del Sol. Hay más polvo en todas partes. De hecho, en la Tierra, en la atmósfera superior, hay un 55% más de polvo que hace un siglo. Intentan culpar a los vientos que soplan desde el Sahara. No pueden explicar cómo llega el polvo hasta allí. No pueden explicar por qué en la parte media de nuestra atmósfera no hay ningún exceso de polvo, y eso es porque proviene del espacio, proviene de la lámina de corriente. De ahí es de donde proviene nuestro polvo adicional, es de donde proviene el polvo adicional del Sol, es de donde proviene todo el polvo adicional. De acuerdo, entiendo. Bueno, ¿qué opinas? ¿Quieres tomarte un breve descanso y luego volver a terminar? Creo que este es realmente el mejor momento para hacerlo porque estamos pasando de la ciencia irrefutable, que no se puede negar, a mis interpretaciones un poco más arriesgadas. Y todo este cambio en el sistema solar debido a una inversión magnética galáctica es realmente el punto de inflexión entre ambos. Si bien todos los datos individuales que acabo de mencionar están publicados, revisados por pares y son totalmente válidos, desde los cambios en los otros planetas hasta el aspecto de la lámina de corriente galáctica, pasando por el hecho de que contiene el punto cero magnético en medio de los campos norte y sur, porque se sabe dónde se encuentran, es como un nulo magnético, es como si no hubiera magnetismo en absoluto. Es como si tuvieras un imán de barra, ya sabes, rojo por un lado, plateado por el otro, justo en el medio. Las limaduras de hierro no son atraídas hacia ningún lado, ya sabes. Pero lo que no es ciencia convencional es que esta cosa galáctica que sabes que existe y admiten que existe, está causando todas estas cosas en el sistema solar en este momento. Eso es lo que he añadido. Ahora creo que encaja perfectamente. Es esa coincidencia de 9 factores y no puedo imaginar ninguna otra forma de explicar un cambio magnético en todo el sistema solar que se produce cada pocos miles de años en un ciclo, si no es por este fenómeno magnético galáctico que sabemos que provoca una inversión magnética galáctica una y otra vez en un ciclo. Pero no han reunido todo eso. Es cierto que para ello se necesita que geólogos, astrónomos planetarios, astrofísicos, físicos galácticos y cosmólogos se reúnan y se pongan de acuerdo. Mucha suerte con eso. A partir de aquí, si no se trata solo de las coincidencias cosmológicas más aleatorias, lo que significa es lo más aterrador que se pueda imaginar. Sí, de acuerdo, bienvenido de nuevo, te lo agradezco. Un pequeño descanso y ahora pasamos a cosas más divertidas, ¿verdad? No es que eso no fuera divertido, pero ahora nos vamos a volver un poco locos, ¿no? Y empezando por las micronovas, algo de lo que llevas hablando desde 2018, las micronovas, y esto es antes de que fueran aceptadas como algo real por la ciencia convencional. Decías que son reales, la ciencia ahora dice que solo existen dentro de las estrellas enanas blancas. Tú dices que la ciencia aún no se ha puesto al día con la realidad, que algún día la ciencia se dará cuenta de que también existen dentro de estrellas normales, como nuestro Sol. Así que tal vez si pudieras explicarnos qué es una micronova, cómo funcionan y tal vez podamos empezar la segunda parte desde ahí. Claro, una micronova es lo que ocurre inmediatamente después de que el Sol se vuelve negro, ya sea el faraón egipcio Keops, que se identificaba con el sol negro, o el sol que se vuelve negro durante 3 días, negro como el Sicilio de la Biblia, o cualquier otra religión o mitología, o si miramos atrás y vemos cómo algunas culturas temían genuinamente al sol, ¿por qué harían algo así? La micronova solar es una acumulación de material en la atmósfera del Sol. Gran parte de ese material es el polvo y los átomos neutros energéticos de los que hablábamos, que llegan a nuestro sistema solar con la corriente galáctica. Y luego, cuando una mecha encendida finalmente alcanza el combustible, el Sol se enciende y expulsa esta capa en todas direcciones.
Es algo parecido a una supernova, que es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en una nova. Una supernova, ya sabes, la estrella explota y se expande en todas direcciones y es el fin de la estrella. La realidad es que solo uno de cada 100,000 eventos de nova es un evento de supernova que destruye una estrella. La gran mayoría son eventos nova más pequeños y potencialmente recurrentes, y eso es lo que hace nuestro Sol durante este ciclo. Ahora bien, como mencionaste, aquí es donde creo que las pruebas que vamos a repasar en un momento sugieren que esto es exactamente lo que ocurre durante los eventos de 12,000 años. Si recordamos, cada 2 eventos es realmente muy malo. Eso es lo que ocurre durante estos eventos de 12,000 años. Y lo que desencadena aquí en el planeta es probablemente la parte más aterradora de todo esto, ya que provoca un cambio geológico. No solo un cambio de los polos magnéticos, sino que la Tierra realmente da la vuelta. Y por muy descabellado que parezca inicialmente, tanto eso como la micronova son extensiones perfectamente lógicas de todas las cosas innegables que ya hemos estado discutiendo hoy con la ayuda de la ciencia convencional, solo que de una manera que ellos no eligen utilizar en este momento. Pero empecemos por la micronova. Uno de los catastrofistas más importantes de este siglo es sin duda un hombre llamado Douglas Bott. Falleció hace poco, tras una vida muy larga y fructífera. Su contribución más importante a este campo fue que se remontó, a veces más de 100 años atrás, a algunos de los primeros artículos científicos publicados en revistas como Nature o Science. Hoy en día hay miles de revistas científicas. En aquella época no había miles. Es decir, si había ciencia, aparecía en una de estas grandes revistas, y había varios estudios sobre isótopos de nivel nova descubiertos aquí en la Tierra. Ahora bien, un isótopo de nivel nova es exactamente lo que parece. Es un isótopo de un átomo que solo se puede crear con la energía que se encuentra en un evento nova en una estrella. Los volcanes no pueden hacerlo. Los rayos superpotentes no pueden hacerlo. El impacto de un asteroide no puede hacerlo. No se forjan con el tremendo calor y la presión del interior del planeta. Literalmente se necesita un evento estelar nova para crearlos, y los encontramos por toda la Tierra, lo cual es de esperar, pero los artículos específicos que encontró Douglas Bott trataban sobre isótopos de vida extremadamente corta. Por ejemplo, hay toneladas del isótopo hierro 60 en el fondo del océano. Su vida media es de millones y millones de años. Por lo tanto, independientemente del tiempo que lleve existiendo la Tierra, es de esperar que haya estado cayendo lentamente a través de la atmósfera. Pero cuando tienes isótopos con vidas medias de decenas de miles de años, es como, oh, vale, bueno, esos van a desaparecer, ya sabes, cuando miras lo suficiente en el tiempo geológico o astronómico. Ahora bien, además de que algunos de estos isótopos tienen una vida media extremadamente corta, se encuentran preferentemente en lo que llamamos capas de desastre. Así que volvemos a esas agujas, ¿verdad? Está el sedimento, pero luego tenemos estas capas de desastre donde hay mucha más combustión. Hay muchos más fósiles debido a las extinciones y a las grandes mortandades que se producen. Es ahí donde se pueden encontrar las pruebas de la magnetización inversa o la magnetización débil. Esas mismas capas que muestran todas las cosas terribles que ocurrieron durante estas excursiones geomagnéticas, durante el ciclo de desastres terrestres, también contienen estos isótopos de nivel nova y no se encuentran en ningún otro lugar. Esto es como la capa de Black Mountain de hace unos 12,000 años que se encuentra en Murray Springs. Sí, esto se encuentra mucho en las microtectitas, es decir, en las diminutas esferas de dióxido de silicio y vidrio. Se encuentra en fósiles y en madera petrificada. Estas cosas, una vez que reciben un impacto, conservan esa evidencia para siempre, hasta que se destruyen. Por eso se llaman trazas de fisión.
En realidad no se trata de fisión, no tiene nada que ver con el tipo de fisión o fusión que la mayoría de la gente piensa, es solo como lo llaman, pero lo que sugieren es que además de todas estas otras cosas que suceden en estos ciclos, recibimos una afluencia de isótopos de nivel nova. Ahora bien, la ciencia convencional quiere decir que estos provienen de estrellas muy lejanas o del Sol original que existía antes que nuestro Sol actual, porque explotó y creó todo lo que hay aquí alrededor. Como saben, nuestro sistema solar no es un sistema solar de primera generación. Nos formamos a partir de los restos de estrellas de generaciones anteriores que explotaron. Bueno, el problema con eso es ¿cómo es que esos isótopos de antes de que se formara nuestro sistema solar solo aparecen en las capas de desastres? Y si fue hace tiempo, la vida media ha expirado, es decir, estas cosas no estarían aquí, así que tenemos que intentar otra cosa. Es cierto, ¿no somos un sistema solar de primera generación? Vaya, no me había dado cuenta, no sé cómo es posible que no lo supiera, es muy interesante. Sí. Y entonces empiezas a mirar las estrellas fuera de la Tierra y te das cuenta de que, un momento, esta explicación tampoco es buena. Bien, tomemos la estrella más cercana, Próxima Centauri. Está a 4 años luz de distancia. Si hoy se convirtiera en una supernova, veríamos la luz en 4 años. Sus partículas, los fragmentos reales, la materia física, no estamos hablando de la luz. Tardarían millones de años en llegar aquí. Así que estamos hablando de algo que ocurre en todas partes. El tiempo que tardarían en llegar aquí es demasiado largo para estas vidas medias tan cortas, y que estas estrellas aleatorias explotan y nos envían estos isótopos en el momento exacto en que ocurren estos desastres. Estamos muy lejos de la escala de probabilidad estadística. Tiene que ser el Sol, lo que también explicaría por qué algunas culturas antiguas le temían. Ellos vieron cómo ocurría esto. Eso explicaría las historias del Sol negro, ya sabes, que es el material que se acumula y que puede ser expulsado en la nova más pequeña recurrente. Y así llegamos a la pregunta, bien, ¿cómo tiene una estrella uno de estos eventos nova más pequeños? La ciencia que estudia la muerte de las estrellas en supernovas es muy sólida. Probablemente tenga algo que ver con un cambio en el combustible estelar que hay en su interior, pero en lo que respecta a los recurrentes, es literalmente como una serpiente que muda la piel, aunque de forma muy violenta, pero solo se desprende la capa exterior en todas direcciones. Y la ciencia conoce 2 formas en que las estrellas pueden hacer eso. Una, su favorita, se llama acreción. Básicamente es una acumulación de material en la estrella. Y luego la estrella es como si estornudara, es casi como demasiada pimienta, es como si se vertiera demasiado material sobre la estrella y entonces comienza una reacción termonuclear descontrolada y simplemente la expulsa. La otra forma es, en realidad utilizan estas palabras exactas, una poderosa patada magnética a la estrella. Lo observaron varias veces con estrellas que se acercaban mucho a los núcleos galácticos, y al girar rápidamente se producía un evento de nova. Y pensaron, bueno, podemos hacer los cálculos y hacer que funcione. La poderosa patada magnética que experimentó al girar alrededor del núcleo galáctico provocó el evento de nova. Así que se puede acumular un montón de material en la estrella o darle una patada magnética. La lámina de corriente galáctica es la inversión magnética galáctica. Ahí está tu impulso y está trayendo polvo y átomos neutros energéticos e iones interestelares y todas estas otras cosas vertiéndolas en el sistema solar. Lo que significa que la lámina de corriente galáctica proporciona las 2 formas que conocemos para desencadenar una nova estelar exactamente al mismo tiempo, en el momento exacto que se necesitaría para que esos isótopos se encontraran en las capas de desastre, y las coincidencias se están acumulando una vez más. Cuando empecé a hablar de esto en 2018, fui la primera persona en utilizar la palabra micronova de esta manera.
Y durante 3 años y medio, personas con las que había trabajado, personas a las que respeto, personas a las que consideraba amigos, empezaron a decirme que estaba loco. De profesores con los que he trabajado en todo el país, todavía trabaja para la NASA, empezaron a decir: este tipo se ha vuelto loco. Las micronovas no son reales, se lo está inventando todo. Luego, en abril de 2022, descubrieron oficialmente que los eventos de micronovas eran reales. ¿Y cómo los descubrieron en una estrella enana blanca? Su historia fue: oh, bien, lo sentimos, fue culpa nuestra. Las micronovas sí existen, pero Ben sigue estando equivocado, porque solo ocurren en estrellas enanas blancas. Bueno, gracias por encontrar una y pensar que eso es todo lo que hay que encontrar. También vale la pena señalar que los científicos especializados en novas te habrían dicho hace 20 años que lo sabían todo sobre los eventos de novas. Y desde entonces han descubierto como 16 nuevos tipos de novas, y novas que ocurren en estrellas que se suponía que no podían tenerlas, etc. Luego, recientemente han encontrado novas oscuras y supernovas oscuras también. Básicamente, encontraron esta nube molecular polvorienta en la galaxia y parece que algo le estaba haciendo agujeros, como una línea recta que la atravesaba. Solo hay estas cavidades dentro de ella. Y luego miran más allá y ven una estrella viajando en la línea exacta, alejándose de ella. Y se dan cuenta de que, oh, espera, eso estaba pasando por aquí. Y básicamente lo que eso significa era: oh bien, esto no es como un tipo de estrella, es solo que esta pobre estrella se adentró en una zona muy densa y polvorienta y empezó a estornudar una y otra vez. Y no es una enana blanca. De hecho, también han visto esto en una gigante roja y en una hipergigante amarilla. Así que estamos hablando de que desde las más pequeñas hasta las más grandes son capaces de estos eventos de novas recurrentes. Y de hecho, esto es probablemente lo que le pasó a la estrella Betelgeuse hace unos años. ¿Recuerdas cuando la gente estaba preocupada porque Betelgeuse iba a convertirse en una supernova? Se atenuó considerablemente y ahora ha vuelto a brillar con normalidad. Pero cuando se atenuó, todo el mundo pensó: oh, está a punto de convertirse en supernova. Yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Estaba teniendo ese evento de estornudo. Básicamente se atenuó, tenía material en su atmósfera superior, luego lo expulsó y volvió a brillar. Así que ahora está bien, las micronovas son reales y está bien. No son solo enanas blancas con un binario, pero Ben sigue equivocado, todavía no hemos visto una estrella como el Sol hacerlo. Así que sigue equivocado y todo esto ha sucedido en los últimos 5 años. Siguen acercándose cada vez más a esto y creo que al final lo conseguirán. Pero volviendo a la ciencia de esto, como si no fuera suficiente coincidencia que la lámina de corriente galáctica reúna ambos desencadenantes de novas en el momento exacto en que se necesitaría para que estos isótopos se encontraran en las capas de desastre, y esto se suma al hecho de que el Sol es la única estrella que podría traerlos aquí a la Tierra, como hemos visto, debido a la distancia y la coincidencia del momento y las vidas medias. Y no hay duda de que estas cosas existen en grandes cantidades en estas capas de desastres. Quiero decir, no se ha hablado de ello en la ciencia en absoluto durante décadas y décadas y décadas. Los estudios revisados por pares siguen ahí. Nunca han sido refutados, nunca han sido retirados. Nadie ha publicado estudios que los contradigan. Es simplemente algo que ya no se investiga. Por ejemplo, hoy en día no hay mucha ciencia nueva sobre cómo funciona la fotosíntesis. Todo está en las revistas de entonces. Lo mismo ocurre con esto. Nadie lo estudia ni publica nada al respecto, ni habla de ello. Todo está en las revistas de entonces. Tenemos que acumular más coincidencias aquí porque esta lámina de corriente galáctica que está haciendo esto matemáticamente debería detenerse. La lámina de corriente, esa cosa ondulada y ondulante, debería detenerse a mitad de camino de la galaxia.
Eso es lo que todas las matemáticas, toda la física les dice que debería suceder, pero en el mayor fracaso de la física galáctica hasta 2021, cada vez que pudieron observar la lámina de corriente, esta se extendía más allá de la espiral visible de estrellas, así que ya sabes, tienes la espiral visible de la galaxia. Sus cálculos indicaban que la lámina de corriente y esa cosa ondulada solo deberían llegar hasta la mitad. Siempre observaron que pasaba más allá de las estrellas visibles, por lo que se trata de una discrepancia importante. Pero lo que descubrieron fue que si de alguna manera la energía de los eventos de nova y superllamaradas y básicamente las grandes explosiones en las estrellas pudiera inyectarse directamente en esta lámina de corriente, tendría, y cito textualmente, suficiente flotabilidad magnética para mantenerse en toda la galaxia. ¿Te refieres a que la lámina de corriente está provocando micronovas en las estrellas, algo así? Porque se necesita ese nivel de energía y hay que inyectarla directamente en la lámina de corriente. Así que cosas como la micronova solar son lo único que resuelve el mayor problema de la física galáctica, que es, vamos, por favor, ahora lo estamos abordando desde una perspectiva completamente opuesta y nos lleva a la misma conclusión. Aquí hay algo interesante, estas son dos coincidencias más que son menos científicas y más bien extrañas. Estoy bastante seguro de que los 4 jinetes del apocalipsis se refieren a la micronova solar. Esto es lo que sucede. Lo primero que ocurre es que los campos magnéticos comienzan a cambiar en el sistema solar. Esto ya ha sucedido aquí en la Tierra. Y lo primero que hace es cambiar la lente a través de la cual vemos los cielos. ¿Recuerdas el sol amarillo? ¿No recuerdas haber visto el sol cuando eras pequeño y era más amarillo de lo que es ahora? En comparación, ahora parece muy blanco. Y si le preguntas a la generación anterior a la nuestra, todos recuerdan el sol amarillo. Por eso se habla de él como amarillo. Por eso todo el mundo solía dibujarlo amarillo. Ya no es amarillo, a menos que esté muy abajo en el horizonte. De hecho, en la parte superior del cielo es tan blanco y brillante que los rayos que se ven salir de él parecen una corona que lleva el sol en la cabeza. ¿Sabes quién es el primer jinete del Apocalipsis? Es de color blanco y lleva una corona. Pero entonces, cuando la lámina de corriente galáctica de la que hablábamos, en su centro, es un punto magnético nulo, no hay magnetismo. Cuando esa parte llega al sol, su luminosidad comienza a disminuir. Lo que vemos como el sol luminoso y el viento solar que expulsa en todas direcciones es, en cierta medida, una interacción eléctrica entre él y la energía del espacio. Sin una parte de eso, el sol comienza a perder luminosidad y su viento solar no empuja con tanta fuerza. A medida que pierde luminosidad comienza a atenuarse, a medida que su empuje comienza a fallar, el polvo puede acumularse. El polvo reemite luz infrarroja, o si se calienta lo suficiente, luz roja. Lo que sucede a continuación es que el sol se vuelve rojo. El segundo jinete es rojo y roba la civilidad de las personas. Hace que todo el mundo se vuelva loco. Cuando nuestra especie ve un sol rojo en el cielo, todo el mundo se vuelve loco, completamente loco. El tercer jinete es negro y lleva la balanza de la justicia. ¿Has oído hablar alguna vez de los cinturones de Van Allen? Oh, claro, sí. Todas las esferas giratorias del espacio las tienen, y cuando la luminosidad del Sol se reduzca a negro, veremos ese anillo a su alrededor, excepto en una versión en 2 dimensiones. Así que parecerá una especie de Sol negro, pero con una especie de pequeños brazos a ambos lados, que son las balanzas, las antiguas balanzas, tal y como eran las balanzas en aquella época. El último jinete es pálido. Él trae la muerte, ¿verdad? Cuando se produzca la micronova, cuando el sol expulse esa capa polvorienta y oscura a través de todo el polvo y el plasma, comenzaremos a ver ese tono amarillo, ese tono pálido una vez más, pero el infierno le sigue. Ahora bien, es interesante que desde el punto de vista de la física electromagnética y desde una perspectiva química, la progresión del sol en la micronova sea blanca, roja, negra y pálida. Exactamente lo mismo y con las mismas consecuencias que se dice que traen cada uno de los 4 jinetes.
¿Crees que puedas mostrar la insignia de la misión Apolo 13 con los caballos? A ver si puedes encontrar una en la que los caballos sean de diferentes colores. Entonces, ¿por qué llamaron a esta misión Apolo en primer lugar? Apolo no tenía nada que ver con la luna. Apolo es una deidad solar. Si miras las imágenes y escuchas el audio de los astronautas, encontramos más de ese vidrio negro aquí arriba. Sí, esto es lo que estamos buscando. Ahora encontramos más de esas marcas de impacto, más de ese vidrio negro. Subieron allí para buscar pruebas de la micronova solar y las encontraron en abundancia. Por eso llamaron Apolo a la misión lunar. Y fíjate en la prevalencia del Sol en esta insignia de la misión. Yo diría que es más frecuente que la luna, que está casi oculta. Tenemos un caballo blanco, un caballo negro, un caballo pálido y luego el rojo, que es el Sol mismo. ¿Y por qué tiene ese aspecto el Sol? Como si tuviera nubes rojas y estuviera explotando en todas direcciones. Estamos hablando de la misión lunar, ¿verdad? Es interesante. Por cierto, no descubrí esto hasta después de estudiar la física y la química que me llevaron a relacionarlo con los 4 jinetes del Apocalipsis. Y entonces encontré esto. ¿Es esto supercientífico? ¿Son los 4 jinetes del Apocalipsis supercientíficos? No necesariamente. Pero Dios mío, qué raro es esto. Y si te adentras en este espacio el tiempo suficiente, sabes que no tengo nombres que acompañen a la palabra ellos, pero nos dicen a plena vista cuál es la verdad. Es casi como si tuvieran que decirnos cuál es la verdad. Pueden ocultarla, pueden convertirla en un rompecabezas que hay que armar, pero tienen que decirla. Y eso, por supuesto, además del hecho de que esta micronova solar corrige la física galáctica. Es lo único que puede corregir la física galáctica. Es lo único que puede explicar los isótopos de nivel nova en el planeta. Es lo único que explica las omnipresentes historias en todo el mundo sobre un sol negro. Es la única forma de explicar que algunas culturas antiguas le tuvieran pánico al sol. Y esta lámina de corriente galáctica, que es la coincidencia de 9 vías que causa todas estas cosas que estamos observando ahora en todo el sistema solar, provoca ambos desencadenantes de nova al mismo tiempo, en el momento perfecto. Estamos ante una coincidencia de 20 factores, desde la geología y el paleomagnetismo hasta la ciencia astrofísica, que cuentan exactamente la misma historia. Estamos tan lejos del número de coincidencias que estoy dispuesto a ignorar que deberíamos seguir adelante. Así que cuando se produzca la micronova, será como un destello, un gran destello. Esto es para aquellos que miran la historia, las pruebas geológicas, las rocas quemadas, incluso cosas como las profecías, y hablan del gran destello solar. Ese es el momento de la micronova y será lo suficientemente brillante como para quemar, pero no durará mucho tiempo. Luego, básicamente, será esta capa de nova en expansión la que se acerque a la Tierra. Será un espectáculo increíble de ver, pero traerá la catástrofe a la Tierra.